Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Wow. Vieron mis preguntas y respuestas. Miren, como siempre, las preguntas frecuentes son las que tratamos de contestarlas a todas, las otras se las contesto personalmente, ¿no? Y la pregunta esta, mire, dice así: ¿por qué la mujer no puede predicar en público ni enseñar? ¿Por qué la mujer no puede predicar en público ni enseñar? Cosa que hoy, lamentablemente, usted vio que tenemos de todo. Tenemos apóstola, profeta, querubina, pastora. Todo lo que en la Biblia no enseña, todo se legalizó y están todos contentos. La respuesta: resulta muy curioso ver la facilidad que tiene el ser humano para aceptar los dichos y mandatos de hombres, pero sin embargo siempre cuestiona la ordenanza de Dios. Ahora, ¿por qué Dios? Y nunca se preguntan, ¿por qué el pastor enseña esto? ¿Por qué manda aquello? ¿Dónde dice Dios en la Biblia eso? Cuando cualquier charlatán grita desde un púlpito las aberraciones más increíbles, la multitud grita eufórica a una sola voz: amén, amén, amén. Que significa así sea, sin cuestionar ni razonar lo que te están predicando. Eso es lo peor. Los ignorantes aplauden a los quienes siguen, que son re ignorantes como ellos, pero contentos. Un hermano me comentaba que en uno de esos predicadores gritones que dice tener la unción de lo alto, decía a viva voz a la iglesia que vendría el diablo y se lo llevaría a todos. La congregación fuera de sí gritaba, todos juntos: amén, que así sea. Hay veces que no saben ni lo que quieren, y no están, el oído de eso, no están atentos a lo que se dice. En cambio, cuando el Señor dice algo en su palabra, la mayoría se pregunta y polemiza con su Creador. ¡Epa! Ahora, qué insolencia, ¿no? Y qué mal venir a querer contender con lo que Dios dice. La miserable criatura pidiendo explicaciones a Dios antes de obedecer. ¿Quién soy yo para pedir explicaciones a Dios? ¿Quién soy yo para decirle: Dios, no, te equivocaste, está mal? Que es lo que dicen hoy. Hoy en día corrigen muchas cosas, muchos llamamos ministros que predican por la radio, por la televisión y están ahí. No, Dios no quiso decir eso, Dios quiso decir esto, y te cambian el sentido de la palabra. Se lo digo yo. Si decimos que Él es nuestro Señor, no nos queda más opción que acatar y respetar sus dichos sin pedir aclaraciones antes de obedecer. Ahora, de lo contrario, no llamemos Dios Señor, porque no seríamos siervos, sino Él serviría verdaderamente de nuestro Señor, porque esa es la realidad. Porque si nosotros lo llamamos Dios y Señor, ¿por qué no seríamos siervos suyos? Ni Él sería verdaderamente nuestro Señor. Dentro del pentecostalismo presentan como explicación para justificar la desobediencia a Dios en esta ordenanza dos cosas que son falsas. Dos de las tantas, ¿no? Pero estas dos cosas son falsas. Primero, que eso se menciona en las epístolas de los Corintios, porque esa iglesia había mucho desorden, como si en sus iglesias no lo hubieran, ¿no? Y pretenden falsamente que eso lo dice Pablo exclusivamente para los corintios, no para todas las iglesias. O sea que Pablo escribió en aquella época para solas esa iglesia dejó de existir, y toda la carta a los corintios entonces no sirve para nada. Miren qué razonamiento rápido, ¿eh? Segundo, cuando uno le muestra la misma provisión que indudablemente ahora no está dirigida a los corintios, sino dentro de las instrucciones generales para que sepamos cómo debemos conducirnos a la iglesia, que es la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15, en la epístola a Timoteo, donde dice 1 Timoteo 2:11-12, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, con un desparpajo que asusta, argumenta que Pablo lo dice porque era machista. Ahí por eso Pablo era machista. Pablo, como no tenía mujer, él las maltrataba a todo. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza saber. Primero aceptan que la palabra de Dios es de Dios y fue inspirada por el Espíritu Santo, y que todo lo que ella dice es santo. Y después vienen a contender con Dios con que eso no es de Dios. Y estos dos argumentos no coinciden, sino que forman parte de las enseñanzas espurias que imparten en esos lugares. Analicemos la luz de la Escritura esta tesis. Sencillo, mire. Dios ha sido muy claro en su palabra, en la cual no puede existir contradicciones. Es muy evidente que Dios prohíbe no solamente a los corintios por desórdenes locales que había allí, sino que el mandamiento inobjetable es para todas las iglesias.
1 Corintios 14, 33, 34 dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres calzan en las congregaciones porque no le he permitido hablar. Bien, obviamente, que si alguno no se considera parte de todas las iglesias de los santos, bien puede seguir desafiando a Dios, que es lo que hacen. Igual provisión se lee en 2 Timoteo 2, 11 al 13, donde dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después de Eva. Y aquí claramente nos dice la provisión en relación a un desorden, sino que conecta el porqué desde la creación misma. La explicación es mucho más amplia de lo que yo pudiera escribir en un simple respuesta, pero desde la creación de Dios nos ha hablado a través de figuras. El primer Adán es figura del segundo Adán, que es Cristo, 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El sueño de Adán representa la muerte de Cristo, su costado abierto, señala lo que sucedió con el cuerpo de Cristo cuando la lanza del soldado abrió su costado para dar forma a su esposa. La esposa que le dio a Adán en el Edén es figura de la esposa de Cristo, su iglesia, Apocalipsis 19, 7. Y la iglesia debe sumisión a Cristo, su Señor. En ese concepto y figura profética, Dios ordenó desde el Génesis a la mujer ese sometimiento debido a la figura que representa como esposa. Todas sus criaturas, especialmente los que se consideran hijos de Dios, deberían someterse a las enseñanzas que el Santo de la Gloria ha entregado a través de su palabra, enseñando en muchos casos la que ha expresado por medio de figuras y símbolos para que sean fáciles de comprender a la mente humana. Pero todas ellas deben ser interpretadas y obedecidas porque son manifiestas de que es la voluntad de Dios. Cuando alguien quebranta alguno de sus símbolos es igual que quebrantar la palabra de Dios, porque se transforma no solamente en un desobediente, sino en uno que se opone a lo que el Señor ha enseñado y está luchando contra Dios. Yo he escuchado, mira, una de las personas que me ha explicado extraordinariamente por qué la mujer no puede ser pastora se llama John MacArthur. No hay vuelta que darle. Y también, ¿por qué no existen los apóstoles ni profetas? ¿Quién lo explica mejor? John MacArthur y Steve Larson. Usted lo tiene en YouTube, póngalo, escúchelo, crea lo que dice la Biblia y punto. Ahora, nadie mejor que Moisés aprendió esa dura lección después de ser preparado por 40 años en el palacio de Faraón, aprendiendo toda la sabiduría de los egipcios y de estar otros 40 años en la escuela de la obediencia y humildad en el desierto. Mira qué bárbaro, ¿no? De la escuela de Faraón a la escuela de la humildad y obediencia en el desierto. El Señor lo llamó para una enorme tarea, liberar a su pueblo de la esclavitud y trasladarlo a la tierra prometida. Este hombre tan sabio y paciente, después de duras pruebas por otro largo 40 años, guiando a ese pueblo que el Señor catalogó de contumacia y rebelde, cometió una sola falta que el Señor estimó tan grave que después de dedicar toda su vida de enorme sacrificio, Dios no le permitió entrar a esa tierra prometida. Su liderazgo y vida terrenal concluyó con la única satisfacción que le permitió el Señor. ¿Cuál era? Solamente ver la tierra prometida desde el monte Nebo. Fíjese, si una sola falla, y no cayó en pecado, no cayó en adulterio, Moisés no robó con la mentira del diezmo, no, nada, si una sola falla no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Usted se cree que a todos los que viven fallando constantemente, haciendo lo que se les da la gana, van a entrar al cielo? Están equivocados. Deuteronomio 34:4 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará a ella. Qué tristeza, ¿no? La de Moisés. Pero a la vez qué sabiduría la de Dios, porque siempre nos quiere enseñar. Al margen de eso, dice la Biblia que Moisés murió en los brazos de Jehová Dios, y Jehová Dios lo sepultó, y nadie sabe dónde. Luego se aparece en la transfiguración con Jesús. Pero Dios siempre sabe por qué hace desaparecer las cosas, porque si los judíos hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, hoy en día eso sería, no sé, una basílica enorme y gigante que estarían adorando al libertador del pueblo de Israel, San Moisés. ¿Cuán grave fue el pecado que cometió Moisés para que Dios no lo dejara entrar en la tierra prometida? Uno solo, por no obedecer a Dios y no permitir que se consumara esa hermosa figura por medio de la cual el Señor quería enseñar nuevamente que la roca era figura de Cristo. Acuérdense que solamente Dios le dijo a Adán golpe y va a salir agua de la roca. Y él dice, vengan acá, rebelde, yo les voy a mostrar cómo se saca agua. Le hizo pa. Esa actitud de soberbia, de rebeldía de Moisés para con Dios le costó no entrar a la tierra prometida. Bien, número 27 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos.
Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó, y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Os hemos de hacer, si lo iba a hacer Dios, no él. Es como dicen hoy los predicadores: ay, que vengan acá, que yo voy a orar y se va a sanar, los paralíticos van a recibir sanidad, los ciegos, los mudos, vengan acá. Y la pobre gente va creyendo y son todos decepcionados. Y después le termina diciendo: ay, no se sanaron porque no tenían fe. Mentirosos, engañadores, tramposos. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para sacrificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Encima hasta condenó la congregación que no iba a entrar. Hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley, por lo tanto el juicio divino no cae inmediatamente sobre lo desobediente, como también fue el caso de los sacerdotes Nadab y Abiú, Levítico 10, cuando cambiaron a su gusto personal y presentaron fuego extraño, que Dios nunca había mandado. Levítico 10:2 está, y dice: y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Y los predicadores se creen que pueden hacer lo que se les da la gana, cambiarle el sentido de la palabra, acomodarlo, o decir: no, Dios me reveló, Dios me mostró, sí, Dios me mostró a mí, sí, que las cosas tienen que ser así, que tienen que ser así, sí, no, y la Biblia, no, pero Dios me reveló otra cosa. Ese se llama Satanás, el príncipe de este mundo. Mateo 24:24, Jesucristo dijo algo extraordinario: en los últimos tiempos se levantarán falsos. Pero dijo algo más: y harán, los falsos eso, con el poder satánico, dice, harán señales y prodigios. O sea, ellos pueden sanar, pueden libertar, pueden hacer un montón de cosas, pero no por el poder de Dios. Y harán señales y prodigios. ¿Y cuál es el objetivo de estos falsos de último tiempo como ahora? Dice, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando la gente va detrás de un milagro, seguro que Satanás sale a encontrarte, papá. Porque vos tenés que ir detrás de Cristo, detrás de ser un verdadero cristiano, honesto, honrado, íntegro, y de conocerle, como lo dijeron Sadrach, Mesach y Abed-Nego, mi Dios. Cuando uno afirma que es de uno, es porque uno lo conoce, lo palpa, lo percibe, lo escucha, lo venera, y la vida depende de eso. Pero muchos de ustedes no conocen y andan detrás de personas. Ay, van a hacer la campaña en Anacondia, vayan todos corriendo que va a seguir milagro. Claro, Jesucristo no tiene poder, no puede contestarte en tu casa, ¿no? Parte de Anacondia se volvió ecuménico, así que tengamos cuidado con eso. En nuestro día las mujeres desobedientes que insisten en predicar en público, pese a que Dios le ha prohibido explícitamente en el Nuevo Testamento para la iglesia, y por destruir ese hermoso simbolismo que le corresponde de acuerdo al matrimonio que el Señor estableció desde el principio en el Edén, ellas no escaparán del fuego de la justicia de Dios, porque la santidad y justicia de Dios son inmutables. Solamente que no sucederá durante el día de la gracia, sino que en el tribunal de Cristo, allí todas sus predicaciones que pudieron estar acompañadas de mucho esfuerzo y sinceridad, todo esto será visto por el gran Dios y Él será el que decida. Colosenses 3:13 dice: la obra de cada uno será manifiesta porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. 1 Corintios 3:14 dice: si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno que se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿cuál es el propósito de insistir en predicar sabiendo que todo ese esfuerzo humano finalmente será quemado por el Señor? Solamente por satisfacer su ego personal, lucimiento humano, lucro, todo aquello será quemado en el tribunal de Cristo si es que son del Señor, porque Él ha establecido que es contrario a su voluntad. Lo que Dios primará no será nuestra sinceridad, porque muchas pueden ser muy sinceras, pero sus predicaciones serán también sinceramente quemadas por Dios. Lo que resiste el fuego de la prueba en aquel día será todo aquello que haya sido hecho conforme a su voluntad, no a la nuestra. En cuanto a los dichos de Pablo, pueden ser considerados machistas. Esa es una ofensa grave de la palabra, para la palabra de Dios, porque todos los siervos que el Señor utilizó para escribir su palabra lo hicieron inspirado por el Espíritu Santo y no por las circunstancias culturales de la época. Equivale a decir que la Biblia no es palabra de Dios, sino la de los hombres, cuando uno niega parte de la misma Biblia que fue totalmente inspirada por Dios.
Y termino con un testimonio de una supuesta pastora que de último terminó yéndose con el tecladista de la congregación, pero esa fue una de las que más me discutió y hasta me insultó, siendo que yo negaba que Dios la había llamado y que ella había sido escogida y un montón de estupideces que siempre dicen. Y yo le decía, si se arrepiente, Dios la va a perdonar y usted va a volver a los caminos realmente. Y cuando me llama su esposo en cierto día porque quería hablar conmigo, me dice, mira, José, tuve un gran problema, mi esposa se marchó, se fue con el tecladista. Le digo, la pastora. ¿Sabe? No somos llamados para avergonzar el Evangelio, somos llamados para que Dios sea visto a través de nosotros y nuestra vida sea un ejemplo. Muchas de las mujeres que yo conozco, que son mujeres de Dios, honestas, honradas, han ganado almas para Cristo y la han ganado con su vida, mire, con el ejemplo que son, por su comportamiento, por su misericordia hacia su prójimo. Es extraordinario. Yo mismo he estado presente muchas veces y han dicho a la gente que no conocía a Cristo, yo quisiera tener lo que tiene esa persona, yo quisiera tener lo que tiene esa mujer. Y una de las hermanas que yo conocí, que fue extraordinaria, se llamaba Rosa de Santoro, que es la mamá de Eduardo Santoro, el cantante. Esa mujer amaba lo que Dios le llamó a hacer, que era trabajar con adictos, lesbianas, homosexuales. Ella los amaba, ella los cuidaba, los protegía, los soportaba. ¿Sabe qué extraordinario que es? Eso es su ministerio. Y ella nunca reclamó reconocimiento de ninguna clase, a pesar de que Miguel Eliseo Díaz la consideraba una gran mujer de Dios. Y el día que ella partió a la presencia de Dios, mire, esto ocurrió, le agarró un embolio cerebral, nos avisaron a todos, y nos pusimos a ayunar y orar. Todos, que éramos un montón. Yo trabajaba junto con varios de ellos, que Julio Mesina y otros que eran parte de la Ebenezer, y nos pusimos a ayunar y orar 3, 4, 5 días hasta que Dios decida qué va a hacer con la vida de la hermana. Y el tercer día que estábamos ayunando y orando, nos llaman y nos avisan que la hermana había partido. Así que entregamos el ayuno y dijimos, bueno, Señor, fue tu voluntad, tú sabrás lo mejor. A la tarde, cuando fuimos a darle el último adiós, usted no se imagina la enorme cantidad de ex adictos, ex lesbianas, ex prostitutas, que estaban ahí llorando y dándole gracias a Dios por esa gran mujer. ¿Y sabe lo que decían? Ella me amó más que mi propia madre terrenal. Ella me cuidó más que mi propia madre. Ella me toleró, ella me soportó. Su gran amor hizo que yo cambiara y que viniera a Cristo. ¿Sabe? Necesitamos mujeres como la hermana Rosa de Santoro, que lo den todo sin pedir nada. Gloria a Dios. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra.